tema de hoy, género, salud mental y sociedad, un análisis crítico. Como les comenté anteriormente, marzo, mes de la mujer, y el día 8, Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Vamos a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres desde la violencia de género hasta la carga de cuidado que impactan en nuestro bienestar psicológico. Hoy nos presentará la doctora y maestra Aura Itzel Ruiz Guarneros este tema tan interesante a través de un análisis crítico que nos permitirá visibilizar estas desigualdades que vivimos y a la vez promover soluciones inclusivas que nos interesa a todas nosotros. Les presento a la maestra. Hola, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan. Nuestra ponente, Aura Itzel Ruiz Guarneros. Actualmente está cursando el doctorado en Neuroderecho y Psicología Forense en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Fíjense qué interesante, Neuroderecho y Psicopatología Forense. Cuenta con estudios de maestría en Criminología y Política Criminal por la misma institución. También cuenta con el posgrado en Criminalística por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Es licenciada en Criminología y Criminalística por la misma institución. Ha realizado una estancia de investigación en área de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, España. Se desempeña como profesora investigadora, asistente del INACIPE. A su vez es jefa y perito en el Departamento de Criminología en Servicios de Investigación Forense, en la CEINFO. Es autora y coautora de diversas publicaciones científicas. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Neuroderecho y Neuroética de la Universidad Externado de Colombia y miembro honorario de la Fundación para el Avance de las Neurociencias aplicadas al derecho, a la ley y a la justicia. Muy interesante su currículum, maestra Aura Itzel. De verdad es estimulante que usted nos vaya a dar este tema de hoy, género y salud mental. Género, salud mental y sociedad. Pues, maestra, ¿qué más le puedo decir? Adelante, puede iniciar. El Muchísimas público, le espera el público. gracias. Muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Una sincera disculpa, teníamos algunos problemas de conexión, pero todo se logró. Agradezco infinitamente que estén aquí a las 7:25 de la noche y evidentemente yo sé que a lo mejor algunos de ustedes estarán trabajando o en este caso también en el aspecto del descanso. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En este caso, quisiera agradecer específicamente a la doctora Josefina Flores Salas, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, y también en conjunto con la maestra Guadalupe López Sánchez, titular de la Comisión de Gestión Educativa, por esta amable invitación. En este caso, hablar de género es un tema urgente que atañe a todas nuestras sociedades y diferentes tipos de sectores. Aplaudo este tipo de actividades académicas con la finalidad de reflexionar la situación en la cual hoy en día nos encontramos, específicamente las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, si me lo permiten, iré presentando, haciendo la propia presentación, porque a partir de aquí, Adelante. el 8 de marzo, ¿se ve? ¿Sí? Sí, Sí sí se ve se ve. bien, se Sí. Perfecto, ve bien gracias. y se escucha muy bien. Gracias. Estamos Específicamente, grabando. Sí. el día 8 de marzo, lejos de una celebración, es un momento para poder conmemorar que específicamente la lucha histórica de todas las mujeres por temas de igualdad, por temas de libertad, por temas de justicia y en algún momento espero y estoy convencida el poder hablar de paz. Entonces, a partir de esto, denunciar las brechas que tenemos en cierto tipo de estructuras que persisten en niñas, adolescentes, mujeres, a partir de esto nos permite a nosotros enmarcar
una vida que se pueda hablar de una vida plena, de una vida digna, de una vida libre de violencia. Y a partir de aquí, pues tratamos también de tomar en consideración el aspecto de reflexión de los derechos de todas nosotras, porque a partir de aquí, el objetivo de este tipo de charlas es sensibilizar a cierto tipo de sectores, a la sociedad, a cierto tipo de grupos, si lo queremos ver así, porque la idea es potenciar la igualdad, la cuestión real de género. Y a partir de aquí, en algún momento determinado, pues profundizar desafortunadamente sobre las expresiones más amargas que tenemos dentro del ámbito social que tienen que ver con el propio machismo y convicciones patriarcales. Entonces, a partir de esto, surge en un momento determinado hablar de género, hablar también de salud mental y sociedad, un análisis crítico. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, la finalidad es tener 4 puntos a lo largo de la charla. El primero de ellos tiene que ver con temas de salud mental, una breve introducción, iremos viendo algunos conceptos que son también elementos y ejes básicos para correlacionarlos directamente con el tema de género. ¿Cuál es su importancia para el sector de la propia salud? Iremos viendo también el punto 3 que tiene que ver con la desigualdad de género y esta cómo afecta directamente la salud mental, porque ya tenemos cierto tipo de cifras, cierto tipo de problemáticas que han sido detectadas. Y a partir de ello, el cuarto punto con el cual cerraré directamente tiene que ver con respuestas a las inequidades relacionadas con el tema de género. Que a partir de aquí tenemos una duda pendiente y en este caso, mucha labor que hacer desde nuestro ámbito. A partir de esto, bueno, me gustaría a mí comenzar directamente con una frase que dice, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe de ser una libertad basada en la igualdad. Y a partir de esto, nos atañe hablar desde un tipo de perspectiva de género e inclusión al tema de la salud mental. A partir de esto, lo que nos permite a nosotros es identificar el primer punto. Cuando nosotros hablamos desafortunadamente de una violencia basada en género, estamos diciendo que es uno de los abusos contra los derechos humanos y uno de los problemas a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque a partir de esto, desafortunadamente, como está la situación en nuestro país, la situación a nivel económico, cultural, educacional, desafortunadamente, si lo queremos ver desde este tipo de perspectiva, afecta a cada 3 mujeres, de 10 a cada 3 mujeres. Y entonces a partir de esto se manifiesta en una extrema desigualdad que normalmente está relacionada con los elementos o condiciones de género. Y estas condiciones de género que son impuestas a todas nuestras niñas, adolescentes y mujeres causan desafortunadamente un tipo de posición de subordinación dentro del ámbito social. Las consecuencias de la violencia basada en género desafortunadamente son devastadoras, prolongadas y afectan en cuestión de salud física, en el bienestar mental de todas nuestras mujeres y niñas y al mismo tiempo tiene una serie de repercusiones. ¿Y cuáles son esas repercusiones? Que ponen en el peligro el desarrollo social, digamos, de otro tipo de poblaciones. A nivel estructural podríamos hablar en un tipo de sector el ámbito familiar, ¿no? A partir de aquí dentro de la propia comunidad y esto nos atañe sí o sí. Si me lo permiten, a mí me gusta comenzar con uno de los máximos ejes representantes en donde nos dicen que la violencia pareciera ser como un tipo de iceberg, un iceberg en el cual desafortunadamente solamente estamos viendo un aspecto de la problemática. A esto le podríamos llamar las violencias visibles, aquellas que en algún momento se ejercen directamente contra la persona y que a partir de esto este tipo de violencias lastimosamente puede ser de índole físico o psicológico. Y a partir de ello, la violencia directa, ¿no? Normalmente vamos a entender temas de tortura, homicidios, maltrato, elementos psicológicos, humillaciones, discriminación e inclusive el propio bullying, entre otro tipo de violencias que podemos tener. A su vez, vamos a tener desafortunadamente estas violencias invisibilizadas. John Galton, que es uno de los máximos representantes de este tipo de teoría, nos dice que este tipo de violencias son las que lastimosamente normalizamos. Y al momento de normalizarlas, las empezamos a replicar por temas de imitación o temas de aprendizaje. Y al momento de normalización, vivimos con ellas desafortunadamente. Entonces estaríamos hablando de las expresiones de violencia que pareciera que en algún momento determinado
no dejan un tipo de marca o no son visibles. Sin embargo, la cuestión de ignorar chantajes, culpabilizar, humor sexista, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, también son formas de específicamente violencia. Y a partir de aquí nosotros tendríamos que englobar otro tipo de elemento. Ahora, esto también viene acompañado de algo que se llama la violencia estructural, que este tipo de violencia es prácticamente similar a la injusticia social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros promovemos este tipo de elemento o injusticia, estaríamos hablando de una de las violencias más invisibles, porque a partir de aquí impiden satisfacer cierto tipo de necesidades o inclusive cierto tipo de derechos. Y a partir de ello, pues lastimosamente vamos a ver cierto tipo de repercusiones. Y esas repercusiones son las que en algún momento determinado estaríamos hablando desde segregación, disposición, elementos legales, elementos en los cuales las condiciones de la sociedad o de cierto tipo de sectores se van a ver completamente vulnerabilizados. Y en este caso también tenemos que hablar de otro tipo de violencia que es la cultural o bien en su caso simbólica. ¿Qué quiere decir este tipo de violencia? Bueno, pues a partir de aquí, lastimosamente el aspecto cultural, el entorno en el cual nosotros nos estamos desarrollando, existe también un uso legítimo de la violencia. Y a partir de aquí, lastimosamente vamos a tener actitudes o cierto tipo de prejuicios que también en algún momento determinado se pueden ir invisibilizando y por lo tanto también van a traer una serie de secuelas o consecuencias directamente en la repercusión a nivel de índole físico, pero en este caso también a nivel de salud mental. ¿Y esto por qué tendremos nosotros que empezar a tomarlo en consideración? Porque lastimosamente tendríamos que mirar en algún momento determinado que las mujeres vivimos en sociedades en las cuales todavía existe la discriminación, que tenemos en algunos casos peores condiciones de vida, sufrimos diferentes tipos de violencias. A partir de aquí, lastimosamente, esto lo venimos arrastrando desde elementos históricos. Lo que se necesita es un encuadre, es un análisis, un tipo de propuesta que vaya encaminado a qué? A tomar en consideración el tema de la lucha contra la desigualdad y específicamente en temas de género. A partir de esto, lo que nos permite también a nosotros en algún momento determinado es tomar en consideración el significado y la relevancia que tiene que implica nosotros como sector social o en su caso también sector clínico, porque a partir de ello nos permite a nosotros tener pues una reflexión y esa reflexión es derivado de todo lo que sucede en entornos sociales, culturales, cómo lastimosamente se están generando cierto tipo de consecuencias a través de, lastimosamente, muertes, un dolor físico, un aspecto también de ver mermada parte de la salud mental, parte de la injusticia, porque pareciera que recae directamente en hombros de todas nuestras mujeres que están representando directamente a nuestra sociedad. De aquí la importancia nosotros de hablar de la directamente de la salud mental. Y si nosotros nos aunamos a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud mental es un estado de bienestar, un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer contribución a su comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a partir de aquí nosotros estaríamos hablando que no solamente salud mental tiene que ver con elementos de algún tipo de trastorno mental, sino que a partir de aquí todo lo que puede hacer daño directamente y tiene una repercusión en el desarrollo de mi persona y a partir de aquí, cómo puede impactar en los diversos sectores en los cuales nos desarrollamos. De aquí la importancia que nosotros tengamos en consideración este tipo de elemento, este tipo de perspectiva, porque a partir de ello nosotros podríamos tener en consideración, pues, lastimosamente las condiciones en las cuales, derivado de esta sociedad, derivado de el ambiente en el cual nosotros estamos expuestas, desafortunadamente puede mermar tanto aspecto a nivel de salud física o en su caso elementos de salud mental. ¿Qué nos permite en estricto sentido abordar este tipo de temática? Bueno, pues a partir de ello también lo que nos va a permitir en algún momento determinado es visualizar un aspecto particular. ¿Cuál va a ser ese? Ok,
A partir de aquí, cuando nosotros hablamos directamente del derecho a la salud, ¿por qué se va a ver mermada parte de mi salud o parte de mi integridad o el desarrollo? Porque a partir de aquí, todos y todas nosotras, los que nos encontramos aquí, lo deben de saber específicamente, tenemos este derecho, un derecho humano que es fundamental, que ya desde 1948 por parte de la ONU es reconocido en múltiples tratados, tanto internacionales como en este caso constitucionalmente hablando. Y a partir de aquí, este tipo de derecho, claro que nos va a interesar, porque en algún momento determinado se debe de garantizar un aspecto de derecho a la salud mental, ¿no? En algún momento determinado el también poder abordar este tipo de temática. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de este tipo de derechos, tendríamos que tomar en consideración que la salud mental está reconocida como un elemento integral de qué? De la salud general. Y es un derecho básico, como yo les planteo. A partir de esto, también lo que nos interesa saber aquí es que los servicios de salud mental son considerados un componente esencial para qué? Para la cobertura sanitaria a nivel universal, si lo queremos ver desde este tipo de perspectiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de derechos, tenemos una serie de instrumentos internacionales y regionales que abordan este tipo de temática. El poder abordar el tema de la salud mental constituye una serie de ¿qué? Elementos de herramientas de forma valiosa para poder promover en algún momento determinado el reconocimiento, el respeto, el acceso efectivo al goce y ejercicio de los derechos de todas las personas. A partir de esto, que nos permite en algún momento determinado, pues bueno, saber las personas que son usuarias y condiciones de igualdad. A partir de esto, como ustedes saben, en algún momento determinado, hablando de a nivel internacional, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y a partir de aquí tendríamos que puntualizar que también el derecho ha sido un tanto opresor, desigual, si ustedes observan, porque a partir de ello contempla los deberes del hombre, no generalizando en la cuestión, por ejemplo, de elementos de género, sino específicamente a los propios varones. A partir de esto, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son los ejes rectores de los derechos humanos y el acceso para garantizar directamente que, pues prácticamente, nuestros derechos y específicamente también viene dentro de cierto tipo de numerales y cierto tipo de artículos el acceso y garantización del propio derecho a la salud. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que no podríamos hablar de un tipo de tema a nivel general, sino que tendríamos que ser mayormente acotado o específicos. Y a partir de aquí, en algún momento determinado, desde el ámbito de Naciones Unidas, Derechos Humanos, empiezan a abordar la temática en materia de salud mental y el tema de la propia atención. Y a partir de aquí yo les estoy colocando una serie de rubros muy específicos que nos hablan directamente del tema de este tipo de índole. A partir de ello, si me lo permiten, uno de los primeros documentos que tenemos y que son mayormente memorables es la Declaración sobre los Derechos del Retrasado Mental. Si me lo permiten, en este caso es un documento bastante viejo, que a partir de aquí usa elementos discriminatorios, sin embargo, se tiene que reconocer como uno de los primeros. En este caso, con el paso del tiempo también ha cambiado el tema de la inclusión, el tema también del propio lenguaje y cuidar los elementos a nivel del sector, por ejemplo, el tema del propio derecho. A partir de aquí también tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos penales, crueles, inhumanos y degradantes. Justamente a partir de aquí también tendríamos que entender qué pasa a nivel, por ejemplo, de sectores a nivel psicológico, estrés postraumático complejo. Entonces, a partir de aquí también nos habla sobre este tipo de lineamientos. Tenemos la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud, los principios para la protección de los enfermos mentales y mejoramiento de la atención a la salud mental, las normas uniformes de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Digamos que estos son algunos de los principales que se dieron y que sí, que lastimosamente dentro del ámbito de que observamos nosotros dentro de este tipo de sector, el vocabulario que se utiliza no es el correcto o no sería el idóneo.
Con el paso del tiempo también vinieron cierto tipo de guías por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales, la Convención Interamericana para la Eliminación de todo tipo de formas de discriminación contra las personas y discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de formas de discapacidad y personas con discapacidad también, la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también el Convenio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, guía de la Organización Mundial de la Salud, y para la promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales, un tipo de resolución también por parte de la Organización Panamericana. Digamos que a partir de aquí, todos estos lineamientos a nivel internacional, sí o sí los tendremos que visualizar porque nos permiten tener un panorama de cómo está la situación y que a partir de aquí, en algunos de estos documentos, México forma parte dentro de este tipo de lineamientos. Aunado a esto, en México, ok, en México, ¿qué es lo que tenemos? En México también, como ustedes saben, como que forma parte de, digamos que el derecho a la salud fue incorporado parcialmente en 1983 en el artículo cuarto de nuestra Constitución. A partir de aquí nos decía directamente que teníamos el derecho a la, digamos, a la cuestión de el derecho a la salud. Sin embargo, a partir de esto, claro que también nos va a interesar, porque con ello, digamos que en algún momento nuestro artículo cuarto nos decía, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecer la congruencia de la federación y las entidades federativas. Bueno, pues a partir de aquí, digamos que con el paso del tiempo, se dieron cuenta que no solamente es un derecho, sino que a partir de aquí podríamos hablar con también cierto tipo de reformas que ha tenido el cuarto constitucional y otro tipo de lineamientos a nivel internacional, que ahora estaríamos hablando del derecho a la protección de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Lo podríamos interpretar como un esfuerzo por tratar de positivar, por tratar en algún momento de darle prioridad, relevancia, ¿sí? Al tema del derecho a la salud. Y tiene que tener diferentes componentes, porque no solamente quiere decir que si en algún tipo de ordenamiento legal o local me dice tienes derecho a la salud, ahora lo que tenemos que hacer es la protección del mismo. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permitiría en algún momento determinado, conforme a derecho, que la realidad fuera encaminada a la obligación del Estado a prestar cierto tipo de servicios de salud y específicamente garantizar el acceso al mismo. Entonces, ¿qué nos permite tener este cambio de visualización? Bueno, nos permite tener esta cuestión de hablar de elementos accesibles, efectivos, seguros, de calidad y que sean aceptables. Prácticamente hoy estaríamos nosotros hablando de un tipo de exigencia del derecho de la protección a la salud, no solamente que se nos garantice. Entonces, esto es muy bien, muy importante para nosotros tomar en consideración elementos de qué pasa en ese tipo de entornos a nivel de violencia, a nivel estructural, cómo podría impactar y cómo se podría llegar a tener. ¿Qué nos va a interesar también de esto? Ok, también lo que nos va a interesar en algún momento determinado es contemplar que desde el ámbito de salud mental nos interesan toda esta serie de elementos, elementos que ustedes están viendo en este pequeño esquema. ¿Qué nos permitiría contemplar? Bueno, pues a partir de aquí estaríamos hablando en algún momento determinado de cierto tipo de índole de factores. Porque cuando nosotros hablamos de salud mental tendríamos que considerar desde factores psicológicos, biológicos, individuales, emocionales, de consumo de cierto tipo de sustancias, genéticos, porque a partir de aquí tendríamos que ver las condiciones de vulnerabilidad a las que son propensas las personas y que se puedan tener un tipo de afectación a nivel de salud mental, algún tipo de problema, algún tipo de consecuencia. Por si fuera poco, la exposición a cierto tipo de circunstancias a nivel social, económico, geopolítico, de pobreza, condiciones ambientales que desafortunadamente sean desfavorables, bueno, pues a partir de aquí estaríamos hablando de pues una privación ambiental, de un aumento de riesgo, desafortunadamente que también las personas puedan presentar algún tipo de problema a nivel de salud y a nivel de salud mental. Y en este caso, pues tendríamos que tomar en consideración aspectos de violencia y temas de desigualdad. ¿Por qué nos interesa hablar desde este tipo de ámbito? Ok, porque a partir de esto
desde los factores de riesgo se pueden manifestar en cualquier tipo de etapa de la vida. Como ustedes saben, desafortunadamente en las condiciones que vivimos el día de hoy, se puede presentar desde que somos infantes, adolescentes, vida adulta y sucesivamente. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que en algún momento determinado, durante cierto tipo de periodos, durante el desarrollo, específicamente, por ejemplo, durante la primera infancia, puede tener efectos perjudiciales directamente en la vida durante la adolescencia o bien durante la cuestión de la vida adulta. Y a partir de aquí tendríamos que mirar, por ejemplo, elementos de crianza, elementos de castigo físico, problemas también a nivel de salud infantil, que también sería otro tipo de sector hablando desde nuestras niñas y adolescentes, por ejemplo, pero a su vez no todos son factores de riesgo, sino que a partir de aquí también tendríamos que considerar algunos elementos de factores de protección, porque a partir de aquí también están presentes a lo largo de nuestra vida. No todo es malo durante nuestra vida, sino que también tenemos nosotros elementos para fortalecer parte de nuestra resiliencia, parte también de nuestros elementos positivos que nos permitan un desarrollo de acuerdo a nuestras habilidades, nuestros atributos, nuestras emociones, y no solamente verlo de forma individual, sino también a nivel colectivo, algo que nos permita ver las interacciones de índole positivo. A partir de esto, desde la cohesión social, desde los elementos de la propia educación, nuestros entornos o espacios en el cual vivimos y que nos podamos sentir seguras o seguros en algún momento determinado, porque a partir de ello, todo esto tiene un tipo de concatenación y pareciera que no, pero lastimosamente los riesgos para la salud mental y los factores de protección pueden encontrarse en diferentes ámbitos. A partir de aquí lo que nos permite a nosotros es mirar lo que está aumentando este tipo de riesgos, este tipo de amenazas, porque lastimosamente si nosotros miramos cómo está la situación en algunos entornos que tendrían que ser seguros para todas nosotras, llámese escuela, trabajo, la misma calle. Desafortunadamente son amenazas que están latentes, amenazas que pueden ser una cuestión de riesgo y que lastimosamente pueden generar pues cierto tipo de problemas en todo nuestro desarrollo. ¿Cuál es la importancia de esto? Pasar al sector número 2 que tiene que ver con el aspecto de género. ¿Por qué el aspecto de género? Bueno, porque a partir de aquí es uno de los elementos que nos atañe el día de hoy en la plática, que a partir de aquí, ¿cuál es su correlación y cuál es su importancia para el sector salud? Nosotros viendo el panorama directamente que tenemos desfavorable dentro de nuestra comunidad, dentro de cierto tipo de entornos, los altos niveles de condiciones de algunos factores de vulnerabilidad o exposición a temas de desigualdad o a temas también de cierto tipo de violencias, tendríamos que enmarcarlo directamente con conceptos básicos de género, porque a partir de esto nos permite tomar, ¿no?, directamente el sexo, como ustedes saben, es una cuestión biológica, fisiológica, y a partir de aquí, pues se nace con cierto tipo de órganos sexuales, cierto tipo de características físicas que todos nosotros tenemos. Ahora, cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo directamente a los roles, a las características, a los temas de oportunidad que desafortunadamente han sido impuestos por la misma sociedad. Porque a partir de aquí empieza la misma sociedad a marcar lo que puede ser apropiado o no entre hombres, mujeres, niñas, adolescentes, porque a partir de aquí inclusive identidades no binarias. A partir de esto, el género también es un producto de las relaciones entre las propias personas y esto puede reflejar pues un tema también de distribución de poder. Lastimosamente, cuando nosotros hablamos en tema de género, tendríamos que decir que no es un concepto estático o básico, sino que va cambiando con el paso del tiempo y también con el aspecto del propio lugar, hablando desde elementos socioculturales. Porque a partir de aquí, cuando las personas o grupos no se ajustan a este tipo de normas, a este tipo de imposiciones directamente, pues tendríamos que ver, ¿no?, que en algún momento, incluido el concepto tanto de masculino como femenino, ¿no?, los roles, las responsabilidades, las relaciones directamente con el propio género suelen ir cambiando. Suelen también ser un tema de estigmatización e inclusive también de exclusión social.
temas de discriminación. Entonces, a partir de esto lamentablemente puede afectar negativamente la propia salud. Por eso es muy importante que nosotros tengamos que contemplar esta serie de elementos. Aunado a esto, ¿qué nos interesa? Nos interesa, de acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres que tenemos, contemplar algo que posiblemente ustedes también han escuchado, la perspectiva de género. Una perspectiva de género que a partir de aquí nos permita a nosotros reflejar un elemento metodológico, un mecanismo que nos permita identificar, cuestionar, valorar los temas de discriminación, desigualdad, exclusión, en este caso a las mujeres. Porque a partir de aquí, cuando hablamos de género, no solamente nos referimos a nosotras, sin embargo, en este sentido, por el tema de la charla que nos atañe el día de hoy, hablaré directamente de propias mujeres. Porque a partir de aquí lo que se pretende en algún momento es justificar con cierto tipo de diferencias biológicas entre ellos y nosotras cierto tipo de acciones. Acciones que lastimosamente tienen que ver o actuar directamente con este tipo de perspectiva de género. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros? Nos permite en este caso mirar o analizar la situación desde una perspectiva que nos permite entender la vida de todas nosotras, también de los propios hombres, sin en este sentido que naturalmente se vea determinada por esto. En algún momento determinado este tipo de perspectiva nos va a ayudar a comprender mayormente y a profundidad tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se da entre ambos. Este tipo de enfoque lo que trata de hacer la perspectiva de género es empezarnos a cuestionar los estereotipos con los cuales hemos sido educados y educadas, porque esto abre la posibilidad de que se puedan elaborar nuevos contenidos de socialización, nuevas formas de relación entre todos nosotros y nosotras, y que a partir de aquí el empleo de este tipo de perspectiva se vaya encaminado a un tipo de necesidad de solucionar desequilibrios que existen entre todos nosotros, ¿no? Porque a partir de ello, ¿qué se plantea con esto? Ok, se plantea que este tipo de perspectiva de género exista, como les comento, una integración de determinadas medidas de planificación, incluidas desde elementos de políticas, programas en diferentes ámbitos y a todos los niveles. Puede ser desde el sector social, político, público, clínico. A partir de esto, lo que nos interesa en algún momento determinado es incorporar este tipo de perspectivas. ¿Qué se plantea con ello? Desde un tipo de empoderamiento, temas de igualdad, y en este caso, pues también tendríamos que hablar sobre los elementos del personal sanitario. ¿Qué se pretende con ello? Ok, se pretende que nosotros tengamos en consideración redistribución equitativa de las actividades por ambos, hablando desde el ámbito de sexos, ¿no? En las esferas tanto públicas como privadas. A partir de aquí también lo que se plantea en algún momento determinado es la valoración de los distintos trabajos que realizamos tanto hombres como mujeres, y específicamente tendríamos que mirar qué es lo que pasaría directamente dentro de este tipo de cuestión. Y si es posible modificar cierto tipo de estructuras sociales. Porque a partir de esto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir concatenarlo con otro tipo de concepto que es el de igualdad de género. ¿Qué se pretende con este tipo de concepto? Bueno, pues a partir de ello lo que se pretende en algún momento determinado es hablar de que en salud significa que tanto hombres como mujeres nos encontramos en igualdad de condiciones para ejercer plenamente nuestros derechos, su potencial para poder estar sanos, esa protección que les hablaba desde un principio, y a partir de aquí, cómo puede contribuir en el desarrollo sanitario, y que a partir de esto pues podamos mirar nosotros cierto tipo de resultados. Eso es lo que se pretende directamente con este tipo de estructura y con este tipo de conceptos. A su vez, ¿qué nos interesa con esto? Nos va a interesar que desafortunadamente existen cierto tipo de diferencias entre hombres y mujeres cuando hablamos de necesidades básicas o necesidades en materia de salud. Porque a partir de aquí, tanto en salud, acceso y control de cierto tipo de recursos, desafortunadamente todavía encontramos este tipo de brecha
este tipo de desequilibrios que en algún momento determinado la perspectiva de género lo que trata en algún momento determinado es contemplar, ¿no? Y lograr el tema de la igualdad, ¿no? Porque a partir de aquí, pues lo que se trata de hacer es este tipo de inequidades. Y vaya que cuando nosotros hablamos en temas de salud, acceso y control, lastimosamente, como en diversos ámbitos sociales, todavía encontramos este tipo de brecha. Cuando nosotros hablamos de acceso a la salud, también tendríamos que hablar en el tema científico, tecnológico, entre otro tipo de esferas, que lastimosamente todavía existe este tipo de largo alcance o en su caso, elementos sectoriales. Otro tipo es la interseccionalidad. ¿Qué nos interesa cuando nosotros hablamos también en el aspecto de género? Bueno, pues a partir de aquí, cuando nosotros hablamos de este tipo de concepto, es unir dos o más factores sociales que puedan en algún momento dar un tipo de característica a la persona o personas. Porque a partir de aquí, cuando existen cuestiones de identidad de género, etnia, raza, cuestión geográfica, inclusión o temas de edad, eso también puede o no en algún momento determinado afectar a una persona. En algún momento determinado tendríamos que ver, cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, serían todos los elementos y las condiciones que puede tener directamente una persona y que lastimosamente puede contribuir a que se vea mermada cierto tipo de elemento al aspecto personal o cuestión física. Tan solo pongamos un tipo de ejemplo. ¿Qué pasaría si en algún momento determinado llega una mujer indígena, no sabe hablar español y que a partir de aquí a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? Y en este caso, pues también se puede tomar en consideración las condiciones de elementos de recursos económicos. Entonces, eso nos permitiría preguntarnos a nosotros o cuestionarnos cómo debería de ser el tipo de atención, cómo está afectando también directamente a la persona, en este caso, qué tipo de consecuencias o secuelas son las que se podría llegar a generar y sumemos a lo mejor otra vertiente que desafortunadamente es víctima de violencia en el ámbito familiar o de pareja. Y entonces a partir de esto tendríamos nosotros que mirar todo cómo concatena directamente cuando hablamos de interseccionalidad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en consideración este tipo de conceptos que suelen ser básicos y que a partir de aquí sí o sí debemos de contemplarlos directamente para cierto tipo de sectores. Aunado a esto, pasamos al punto número 3, que es la desigualdad. El tema de inequidades, el tema de lastimosamente cómo afecta seriamente a nuestra salud mental toda esta serie de elementos para poder aterrizarlos en este tipo de ámbito. Y a partir de esto tendríamos que mirar que en algún momento determinado tendríamos nosotros que abordar la temática de cierto tipo de determinantes de la propia salud que están relacionadas con temas de género. A partir de aquí, ver temas de interseccionalidad, temas de interacción, porque a partir de esto existen determinantes sociales y estructurales. Desafortunadamente, y si nosotros observamos algunas estadísticas de OMS, de INEGI, de ONU, entre otras, lastimosamente vamos a encontrar que mayormente existe cierto tipo de afectaciones en todas nosotras como mujeres. Y a partir de aquí, pues existen también cierto tipo de afectaciones que a lo largo van a traer consigo cierto tipo de consecuencias. Entonces, desde este tipo de ámbito tendríamos nosotros que mirar este tipo de cuestión. Por si fuera poco, tendríamos que mirar las conductas en la esfera de la salud en función del género. ¿Esto qué nos va a permitir en algún momento determinado? Pues bueno, pues a partir de aquí tendríamos nosotros que contemplar específicamente este tipo de perspectiva en el tema de la atención, en el tema también de la ayuda y en algún momento inclusive de la propia el temas de medicación directamente también con este tipo de cuestión. Y por si fuera poco, también necesitamos un sistema de salud que ustedes, todos y todas ustedes están inmersos en función directamente con un tipo de elemento de género. En este caso, hoy en día lo que se plantea también son cierto tipo de sensibilizaciones, capacitaciones que vayan encaminadas a todos y todas ustedes, ¿no? O sea, la idea es empezar a trabajar con este tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque a partir de aquí podríamos hablar nosotros de temas de inequidad en la salud.
A partir de aquí, cuando nosotros hablamos del tema de inequidad, tendremos que tomar en consideración que a partir de esto son todas las diferencias innecesarias, evitables en algún momento determinado o inclusive injustas en diferentes grupos de población. Y específicamente nos centraremos en el tema de mujeres, porque a partir de aquí se llegan a presentar o experimentar una amplia elemento de diversidad de desigualdad. A partir de esto, por condiciones de género, por temas de interseccionalidad, por temas de inequidad, por temas de discriminación, marginación, exclusión, e inclusive todo esto va a tener un impacto directamente en el salud y en el bienestar. Temas que son muy profundos, que son muy complejos, pero que también tienen una base estructural, una base social, y que por lo tanto, pues creo yo que por eso estamos el día de hoy aquí conversando para generar puentes de comunicación, cierto tipo de debates y a partir de aquí, ¿qué podría aportar a nivel individual, pero también a nivel colectivo desde el ámbito en el cual pues me estoy desarrollando o estoy en este caso laborando? ¿Qué nos permite esto? Cuando nosotros hablamos de inequidad, pues desafortunadamente deberíamos de ver varios sectores. Esos sectores que nos van a permitir, esos sectores nos van a permitir en algún momento determinado hablar de diferentes tipos de perspectivas. Cuando hablamos en el tema, por ejemplo, específicamente en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pues primero, ¿no? Nos dice primero, cuestión a nivel mundial, la esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los hombres con 4.6 años. No obstante, a pesar de que viven más, también pasan más tiempo viviendo con un tipo de discapacidad por alta carga de enfermedad. Esto también es un tema alarmante porque a partir de aquí nos están diciendo que desafortunadamente todas nosotras en algún momento determinado de nuestra vida vamos a tener cierto tipo de repercusiones o cierto tipo de secuelas a comparación de todos ellos. ¿Qué nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir a nosotros hablar en un ámbito muy general, por ejemplo, de temas de salud, elementos maternos, reproductivos y sexuales, en donde desafortunadamente nuestras mujeres, nuestras niñas y adolescentes en algún momento puedan experimentar cierto tipo de disparidades en el acceso a los servicios de salud materna y reproductiva, como la atención prenatal, la planificación familiar o algún otro tipo de servicio en el tema de, por ejemplo, el aborto. Entonces, a partir de aquí, en algún momento determinado, si bien cada vez se apoyan más cierto tipo de acciones, responsabilidades, elementos reproductivos, bueno, pues a partir de aquí, a menudo la sociedad, el Estado y los sistemas de salud, en algún momento originan cierto tipo de barreras, ¿no? A la participación de toma de decisiones, al tema de la salud reproductiva y sexual, que a partir de aquí pues se genera en miles de millones, si lo queremos ver así, de mujeres que puedan morir cada año con el tipo de complicaciones, el tema de embarazos no deseados, el tema también de prácticas que en algún momento ya también existen cierto tipo de lugares que puedan acudir, un elemento legal y que se pueda llevar a cabo conforme a lo que establece la ley. Desafortunadamente también tenemos mujeres y niñas que también sufren cierto tipo de discriminación y estigma en relación a su salud sexual y reproductiva, ¿no? Desafortunadamente existen consecuencias de índole completamente negativo. Y a partir de aquí, pues se pueden presentar, ¿no? En algún momento, pues cierto tipo de obstáculos que a partir de ello nos permiten a nosotros tomar en consideración y que en algún momento se permite este diálogo para poder accesar a todos los servicios de salud a nivel sexual. En el tema, por ejemplo, de enfermedades relacionadas a temas de nutrición, desafortunadamente nuestras mujeres, niñas, adolescentes tienen un mayor riesgo de contraer cierto tipo de, pues, lastimosamente, enfermedades no transmitibles, como elementos cardiovasculares, cierto tipo de diabetes, cáncer, y a partir de esto, en algún momento se puede correlacionar con elementos de mala nutrición, obesidad, anemia, otro tipo de problemas a nivel alimenticio, y bueno, pues esto puede deberse a diversos factores. Dentro de este tipo de factores podríamos encontrar nosotros en algún momento determinado el estilo de vida, acceso diverso a cierto tipo de dietas, menor calidad, ¿no? Por ejemplo, basada en la cuestión de género, en algún tipo de tratamiento o atención médica. Entonces, sí o sí tendremos que considerar este tipo de aspecto. En el tema de salud mental, que es el que nos corresponde, desafortunadamente, nuestras mujeres, nuestras niñas tienen mayores probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Y en este caso,
veía dentro de la invitación que hacían hacia el Zoom problemas como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, debido a que a gran parte de la violencia, la discriminación y los roles de expectativa de género que se nos han impuesto a lo largo de todo este tiempo y que desafortunadamente han sido también por parte del sector social, en donde a partir de aquí, desde medios de comunicación, revistas, etcétera, interfieren directamente en este tipo de toma de decisiones. A partir de ello, tendremos que tomar en consideración factores psicosociales que estén asociados directamente, por ejemplo, a temas de depresión, de ansiedad, precisamente en todas nosotras, porque a partir de esto se puede dedicar exclusivamente a temas, ¿no? En los cuales desafortunadamente se ha considerado y con el paso del tiempo a temas de labores del hogar, cuidadora primaria, en este caso que también esté cuidando a alguien enfermo, si es jefa de familia. Entonces, a partir de aquí, se nos han impuesto una serie de roles en los cuales pareciera que nuestra salud tiene que estar mermada. ¿A qué voy con ello? Pues en este caso, la mayoría de ustedes, no directamente, tal vez son madres de familia, que a partir de aquí tienen un trabajo, horas, digamos, de cierto tipo de cuestión laboral, en algunos casos a lo mejor extiende ese tipo de horario. Aparte, tienen que ser cuidadoras, proveedoras, y eso también parte y genera elementos de afectaciones directamente en la salud mental. ¿Y esto por qué? Porque se han generado estereotipos en las cuales las mujeres tienen que ser este tipo de cuidadoras forzosamente y no necesariamente. Entonces tendríamos que cuidar mucho este tipo de perspectiva y este tipo de elemento. Lo voy a unar con el tipo de violencia y abuso, porque a partir de aquí, tanto mujeres como niñas y adolescentes tienen mayor probabilidades, lastimosamente, de sufrir algún tipo de violencia y abuso. Si nosotros vamos a cierto tipo de estadísticas por parte de Naciones Unidas, nos dice lastimosamente que 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Y esto, lastimosamente, a mí me da mucha tristeza, mucha pena, porque si nosotros también observamos cierto tipo de sectores en los cuales nos tendríamos que sentir seguras, no pasa. Hablando desde violencia de pareja íntima, violencia sexual, mutilación genital, que en sí escuelas, entornos como casa tendrían que ser seguros, no lo son. Y tenemos cierto tipo de cifras también por Naciones Unidas que eso va también a tener un impacto negativo, significativo a nivel físico, psicológico, mental. Y esto es algo que a partir de esto creo que nosotros no hemos como tal tomado en consideración, porque a partir de aquí tendríamos nosotros que preguntarnos cómo este tipo de inequidades impacta directamente en la salud de todas nosotras. Y a partir de esto, por cierto tipo de estereotipos que no se puede llegar a cumplimentar. Entonces, ¿esto qué nos permite? Ok, a partir de aquí tendríamos nosotros en algún momento determinado que preguntarnos o hacernos este tipo de cuestionamientos desde el ámbito personal o desde el ámbito laboral también en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Existen cierto tipo de diferencias en la forma de enfermar, en la expresión de los síntomas, en las quejas, en la búsqueda de algún tipo de ayuda. A partir de aquí tendríamos que mirar si es lo mismo tanto para hombres como para mujeres. Segundo, ¿hay diferencia en el trato recibido por la y los profesionales sanitarios en valoración, en la relevancia de sus síntomas, en la escucha o inclusive la atención directamente de la persona? En este caso vamos a poner, como les comentaba, cierto tipo de sector o la interseccionalidad, ¿no? Directamente. ¿Existen diferencias a nivel de diagnóstico terapéutico? Se exploran cierto tipo de factores de riesgo o vulnerabilidad en una o en otras personas para su salud mental. A partir de aquí, ¿cómo estamos abordando los malestares psicológicos en nuestras propias mujeres? Estamos medicalizando, dando cierto tipo de fármacos. A partir de esto nos permite a nosotros mirar, hacernos este tipo de cuestionamientos para identificar esta serie de problemas. Digo, tal vez serían algunos cuestionamientos que se los puedo dejar para reflexión, para a partir de aquí, pues generar una serie de discusiones, de debates en algún momento determinado. Y esto tendremos que asociarlo directamente con una mirada de atención a la salud, principalmente en México, y de las condiciones en las cuales nuestras mujeres están siendo atendidas, porque a partir de esto, lastimosamente, ¿no? A partir de ello,
ustedes están viendo en esta gráfica que lastimosamente la distribución por sexos indica cierto tipo de condiciones en las cuales mayormente las mujeres presentan casos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar y estrés postraumático. Y entonces a partir de aquí hacemos la comparativa directamente con los propios varones, hombres, y a partir de esto que vamos a encontrar pues, cierto tipo de disparidad. Entonces, a partir de esto tendremos nosotros que preguntarnos qué tenemos detrás directamente de las altas cifras de depresión y ansiedad en todas nuestras mujeres. A partir de aquí, pues hoy sabemos que mayor prevalencia de los problemas psicopatológicos, depresión, ansiedad, tienen una relación con el tipo con la que llevamos o la dinámica que tenemos directamente muchas de nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque a partir de aquí pueden generar elementos de frustración, elementos de algún tipo de emoción negativa, porque probablemente o en algún momento contextual, situacional, en el rol en el cual nosotros nos estamos desarrollando, se vea mermada directamente por este tipo de elemento. Ejemplo, en temas de ansiedad, lastimosamente también lo podemos corroborar con elementos de qué? De violencia, en la cual, eh, si yo hago aquí a lo mejor alguna pregunta de todas nosotros, de aquí, ¿quién se siente segura al salir a la calle, altas horas de la noche? O en su caso, tal vez moverse por sí sola en cierto tipo de lugares, posiblemente me van a decir que no, que a partir de aquí, pues en algún momento tienen niveles en la cuestión de este tipo de índole, o su bien problemas también en la propia casa, desafortunadamente temas de violencia por parte de la pareja, ¿no? Directamente. Y entonces a partir de esto tendremos que ver qué es lo que se está generando directamente en el tema de atención. A partir de aquí también tendríamos que contemplar temas culturales, económicos directamente dentro de este tipo de ámbito. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Pues que desafortunadamente a partir de aquí, como yo les planteaba, esta situación, ansiedad, depresión, ¿por qué se está generando? ¿Qué tipo de elementos sociales están correlacionados con este tipo de problemas a nivel de trastornos? ¿Qué está pasando con la dinámica, la vida de todas nuestras mujeres directamente para que se vean, en este caso, mayormente afectadas? A partir de esto, ¿qué podemos también mirar? Pues algunos elementos de estrés postraumático en donde desafortunadamente aquí observamos mayor presencia en mujeres que en hombres. A partir de esto podríamos también tal vez correlacionarlos con el tipo de violencia y el paso que nos estamos, en este caso, relacionando, ¿no? A partir de esto, algún tipo de hecho o algún tipo de evento que hubiese sido traumatizante, que hubiera sido completamente negativo y que a partir de aquí tenga un impacto directamente en la salud de la propia mujer. Flashback, elementos de no querer salir, elementos de, por ejemplo, persecución, ansiedad, en algunos momentos también depresión. Entonces tendremos que nosotros tomar en consideración esta serie de elementos. Aunado a esto, pues bueno, también el tema de las demencias es otro tipo de problema que también desafortunadamente se encuentra mayormente en mujeres. Entonces, a partir de esto, son muchos elementos en los cuales nos tendremos que estar preguntando como les digo, el impacto a nivel social, cultural, económico, nutricional, entre otros, ¿por qué está afectando mayormente en este caso a todas nosotras? Y en este caso, ya para el punto número 4, las respuestas a las inequidades de relación con perspectiva de género. A partir de aquí sí tenemos una deuda pendiente, porque a partir de esto, lastimosamente, en muchos países, casi las mujeres en este sentido tendríamos que empezar a contemplarlo. Pero primero que nada quisiera hacer una pequeña acotación. Y esa acotación es el reconocimiento a todas ustedes, mujeres que en este caso se dedican al tema de la salud, al tema específicamente del personal sanitario. Porque a partir de esto también ustedes son un eje principal y un eje rector para que a partir de aquí sea reconocido y se aplauda su trabajo. Porque lastimosamente también tendríamos que mirar este tipo de perspectiva para hablar también de inequidades. Y en algún momento determinado, pues en este caso se sabe que las mujeres representan casi un 70% del personal sanitario, que a partir de aquí principalmente son profesionales de atención domiciliaria comunitaria,
lo cual también es un trabajo bastante arduo y de reconocimiento, que a partir de aquí también algo que tendríamos que tomar en consideración es que en algunos momentos son infrarrepresentadas, porque a partir de aquí, hablando desde puestos directivos, toma de decisiones o sistemas de salud, pues a partir de aquí también es otro tipo de temática para poder tomar en consideración perspectiva de género, los prejuicios relacionados con temas de violencia de género, violencia física, sexual, acoso, porque desafortunadamente aquí estaríamos hablando de problemas para todas ustedes y elementos sociosanitarios, que a partir de esto también se puede ver mermada parte de su salud, parte de su salud mental. Entonces, a partir de esto, también si nosotros miramos un poco el Observatorio de las Condiciones Laborales de Mujeres en el sector salud, pues a partir de aquí nos permite mirar un poco, ¿no? Que la diferencia también en temas de sueldos, ¿no? Entre hombres y mujeres todavía existe un tipo de brecha salarial. A partir de aquí, elementos sociosanitarios que en algún momento determinado podemos identificar cierto tipo de ocupaciones que se pueden llegar a tener, temas de ingresos. ¿Qué se puede hacer en algún momento determinado? Pues también visualizar la importancia de la salud mental para todos aquel personal sanitario o en este caso que se dedique al tema de la propia salud. Por el tema de vida propia, por el tema también de lo que ustedes ven día con día, caso tras caso. Entonces es muy importante también salvaguardar principalmente su salud para que también nos puedan brindar a nosotros esa protección a la salud mental que también nosotros necesitamos. Segundo aspecto, pues a partir de aquí, lastimosamente, algo que también debería de hablarse son los altos niveles de horas de trabajo. A partir de aquí, pues más de 41 horas semanales, inclusive más de ellas. A partir de esto, tenemos que tomar en consideración que las mujeres dedican casi más de 15 horas semanales a comparación de los hombres que solamente dedican 6. ¿Por qué este tipo de desigualdades? Porque a partir de aquí también se complica directamente el tema de madres de familia, cuidadoras, proveedoras. Pareciera que la mujer se tiene que fragmentar como en 10 para poder en algún momento satisfacer a la propia sociedad. Y entonces a partir de esto tendríamos que tener muchísimo cuidado porque cierto tipo de obstáculos, cierto tipo de brechas se presentan en el crecimiento, en el desarrollo profesional y en temas de que puedan ocupar también cierto tipo de puestos directivos. Entonces también el personal sanitario tendríamos que voltear a verlo, también mirar las condiciones en las cuales se encuentra directamente parte de su propia salud mental y bienestar. Y en este caso, pues ya, no solamente hacer mención de que necesitamos como tal este tipo de aspecto y connotación, sino que también aquí en el tema de inequidades tendríamos que ver qué nos proporciona también la OMS, porque a partir de aquí tenemos una Agenda 2030 en el cual nos permite desarrollo sostenible, pero sobre todo lo que esté relacionado con el tema de género y el tema también de derechos humanos porque a partir de esto lo que nos permite en algún momento determinado es tener otro tipo de resolución, que es un tipo de asamblea mundial, a partir de aquí cierto tipo de propuestas, análisis, acciones encaminadas a tomar en consideración la perspectiva de género, porque a partir de aquí es un compromiso que se adquiere por parte de la Organización Mundial de la Salud, los Estados miembros, como ustedes también, pues, México en este caso también tiene que alzar la mano para poder aplicar estrategias de análisis con perspectiva, con medidas encaminadas a poder garantizar parte de la igualdad y a partir de aquí que también en algún momento determinado se puedan evaluar, se puedan solventar, pues que cierto tipo de diferencias e inequidades relacionadas con el tema de género, planificación, ejecución, seguimiento, específicamente a criterios en los cuales se estén desempeñando el tema de la propia salud. Y entonces a partir de esto, pues, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir, pues en algún momento determinado, que esta perspectiva de género sea aplicable tanto para niñas, adolescentes, mujeres, en cualquier tipo de sector. Llámese, por ejemplo, sanitario, elemento de salud, tanto para operadoras como en este caso también como en algún momento determinado pacientes, ¿no? A partir de esto, lo que nos permite a nosotros es tomar en consideración esta serie de elementos que son como 6 medidas directamente que contempla para este tipo de inequidades. A partir de aquí, que en algún momento determinado podamos ser capaces de realizar, analizar, planificar
y tomando en consideración este tipo de perspectiva. Segundo, que a partir de aquí se pueda incorporar la perspectiva de género en función mediante, como les comentaba, planificación, elaboración desde presupuesto, desde seguimiento, desde elementos de la gestión basada en resultados directamente, en desglosar cierto tipo de datos sobre sexo, edad, etnia, situación migratoria, la interseccionalidad, porque a partir de aquí tendríamos que mirar los elementos basados directamente en temas de violencia de género y en algún momento también determinado que se pueda dar qué, pues un tipo de elemento encaminado a prestar servicios, realizar cierto tipo de intervenciones de calidad integradas, que sean seguras, que sean eficaces, que en este caso sean aceptables y basadas con elementos directamente probatorios. Otro tipo de elemento que nos va a interesar es información e investigación, que se garantice, pues en este caso, investigaciones directamente desglosado por ambos sexos, con posteriormente una perspectiva de género, tener elementos de bases sólidas para a partir de aquí, pues saber, conocer factores que están determinando o que en este caso se vean correlacionados con el tema de la salud de las propias personas. Por si fuera poco, también lo que necesitamos son productos y tecnologías médicas para poder garantizar un acceso equitativo tanto para hombres como para mujeres a medicamentos. Entonces, sí o sí, tenemos que tomar en consideración este tipo de elemento. Personal sociosanitario, específicamente para promover políticas, estrategias que puedan transformar, que estén relacionadas con temas de género, que en este caso puedan evitar cierto tipo de prejuicios, cierto tipo de inequidades relacionadas directamente y sobre todo también reconocer el personal sanitario para que puedan tener un trabajo digno, que todas ustedes como profesionistas también tengan en consideración este tipo de perspectiva, también a nivel de la propia salud mental y que la progresión siga continuamente por el tema de las profesionales que se dedican a este tipo de áreas. Y por si fuera poco, uno de los elementos principales es el tema del financiamiento, porque a partir de aquí lograr acceso universal a cierto tipo de elementos sanitarios implica tiempo, implica elementos de gastos, ¿no? Estrategias de protección financiera, pero en este caso, sí o sí, también debe de ser con elementos hacia miras este tipo de cuestión. Y pues prácticamente para yo ir finalizando y dejar una sesión de preguntas y respuestas, atendiendo también el respeto de su propio tiempo y actividades, pues a partir de aquí lo que tenemos que hacer nosotros es reflexionar, mirar el desarrollo e implementación de cierto tipo de políticas a nivel de salud siempre y cuando se tenga un tipo de enfoque integrado, holístico, multiseccional, en este caso también de interseccionalidad, pero sobre todo elementos en los cuales nos permita tener una perspectiva de género en todos aquellos elementos de servicios médicos que se están ofreciendo. A partir de aquí, el acceso a la salud, la protección directamente, ¿no? A este derecho desde que nacemos hasta lo largo de nuestra vida, tiene que ser con una perspectiva de género. Debe de ser un tema transversal en el cual se puedan quitar este tipo de inequidades que les acabo de mencionar en algún momento determinado, tener en consideración aspectos socioculturales, ¿no? Que nos permitan también en algún momento determinado que nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras adolescentes tengan el control sobre sus derechos, que tengan en este caso pues una vida libre de violencia, que a partir de aquí tengan elementos recreativos, que también tengamos nosotros una sensibilización por parte de todos los operadores, todas y todas las trabajadoras en el sector salud, porque a partir de aquí, tanto para hombres como para mujeres, niños, niñas en sí, pues tendría que garantizarse, proteger directamente este tipo de cuestión. En este caso, lo que se plantea en algún momento determinado es mejorar las condiciones de salud mental directamente para todas y todos nosotros. De mi parte sería todo. Agradezco de nuevo la invitación. Estoy atenta a cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario que tengan y muchísimas gracias. Muchas gracias, Aura. Excelente tema y excelente explicación. De verdad, nos invitó a una reflexión increíble. Y ahorita, voy a aprovechar porque tenemos 4 sesiones más. La que viene precisamente va orientada a liderazgo y políticas de género o políticas con perspectiva de género en la siguiente, ¿sí? Que nos interesa. Después tenemos de cirugía de mínima invasión en SEA de mama, ¿verdad, Finita?
donde Así ahí, es. ahí también vamos a ver, ¿verdad? Nuevas tecnologías, ¿verdad? Así nuevas tecnologías que también la mujer se siente pues más completa, no como ahora que te hacen tu cirugía de mama y pues siempre sientes lo que habías comentado, ¿no? Una mutilación, no. Aquí con cirugía de mínima invasión es una técnica que vimos ahora que estuvimos en España y tenemos de ponente también a Juani, otra gran ponente. Y cerramos, aprovecho porque vamos a tener una mesa de análisis de estos temas y esperemos que nos acompañes el día 25, donde cada ponente va a ofrecer su reflexión y punto de vista. Y una gran realidad, ¿eh? Sí, lo que comentas, por eso vamos a ver lo del liderazgo, no estamos, enfermería está subrepresentada, ¿sí? No se están tomando decisiones que nos apoyen porque no hay puestos importantes que esté ocupando enfermería. Y hemos perdido visibilidad, incluso es lo que comentábamos. Hablan de personal médico, ¿sí? Refiriéndose a todo el personal de salud. En vez de usar el término personal de salud, lo que se está dando más es personal médico. Y eso es discriminatorio para todos los que estamos en el sector salud, porque también hay nutriólogos, psicólogos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales. Todos somos personal de salud. Y entonces todo el mundo cree que solamente es el médico, el líder y el que tiene toda la oportunidad, ¿no? De la gestión y de la atención. Y no, somos un gran equipo. Entonces, eso también nos invita a reflexionar cómo el usar un concepto así es discriminativo. Así es. Tenemos, bueno, pero bueno, ya vamos a las preguntas. Es para felicitarte porque la reflexión fue muy interesante. Sí, adelante, Finita. Sí, bien, pues tienes muchas felicitaciones, maestra Aura, excelente y clara, cierta, felicidades, excelente ponencia. Gracias, saludos desde Dolores Hidalgo. Dice, súper interesante y reflexivo para la búsqueda de estrategias de la salud. A mí me llamó mucho la atención y a lo mejor no lo había reflexionado porque decías que la afectación de la salud en la mujer va en aumento, este, y más que en el hombre, o sea, o sea, vive más la mujer, pero vive en malas condiciones. Esa reflexión no la contaba. Porque sí es muy interesante, porque pues obviamente no me quiero ver más adelante, ¿verdad? Con más enfermedades. Y yo le ataño, maestra, que andamos con una actividad, con otra actividad, con otra actividad, ¿verdad? Y eso nos produce, que contraigamos más enfermedades. No sé, si sea mi aseveración correcta. Efectivamente, lastimosamente, Bien, de los sí. informes que revisamos, nos damos cuenta que las mujeres, por las diversas actividades que tienen, se ponen en segundo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento existe algún tipo de dolor, algún tipo de padecimiento, y en este caso es madre de familia, ¿qué quiere decir? Primero los hijos. Así la mujer se Sí. sienta mal, así la mujer tiene que salir a trabajar, tiene que ser proveedora, tiene que generar este tipo de cuestión. Y que lastimosamente en el ámbito social se ha colocado como, bueno, tú como en segunda, como decir, tú como persona vas en segunda fase, primero tendrías que hacer el rol de madre. Y no. Entonces, a partir de aquí, ¿qué genera? Cierto tipo de problemáticas que con el paso del tiempo no es atendido, puede empeorar parte de la condición. El tema, por ejemplo, también de recursos económicos, en donde muchas mujeres lastimosamente todavía son dependientes de algún varón y en donde desafortunadamente no les quieren dar para algún tipo de consulta médica. O segundo, lastimosamente también lo que se ha encontrado es que en algunos países la mujer tiene que pedir permiso para poder acudir a un tipo de atención. Entonces, es como de, claro, el problema a nivel de perspectiva de género, o sea, se queda directamente desfasado y esta brecha la tenemos y la enmarcamos en diversos sectores. Lo, Sí, incluso ahora sí lo vivimos cuando fue COVID,
COVID en enfermería, ¿eh? En enfermería, más del 30% de las enfermeras tuvieron que incapacitarse porque se eran diabéticas, hipertensas, obesas, alérgicas, reumáticas, y así estaban laborando, ¿sí? ¿Y qué sucede también en esa equidad de género? Yo quisiera y pedía ver a alguien en el diplomado que haga en su hospital un estudio del perfil epidemiológico y de enfermedad, del perfil epidemiológico de enfermería en un hospital. Nadie lo ha hecho. Y si lo hacemos, vamos a ver la cantidad de enfermedades que tiene el personal de enfermería. Nos enfermamos y no nos atendemos porque siempre ocupamos el segundo lugar, como acabas de mencionar. Sí. Bueno, yo les puedo Entonces, comentar esto porque yo mayormente me concentro en poblaciones privadas de la libertad, mujeres en prisión. Entonces, por ejemplo, a nivel de salud mental, la condición está, o sea, si aquí afuera es mala, en condiciones de privación de la libertad, peor. La verdad, tenemos muchas afectaciones directamente en población privada de la libertad y contemplando hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad. Sí, sí, nada más. Qué tristeza, ¿verdad? sí. De ahí es tan interesante esta reflexión y ayudarnos y apoyarnos, porque a veces nosotros entre mujeres no, poco nos apoyamos y nos ayudamos, es lo más triste. Sí, de ahí que decían, porque se lo comenté ahora para el otro tema que viene, hay que verlo porque no es posible. Se va jubilando una gente de enfermeras y ponen enfermero. Se jubiló allá y en vez de poner enfermera, ponen enfermero. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿Sí? Y ahí dicen que No tenemos en las contra mujeres nada de los hombres, no, ¿verdad? Pero no tenemos en somos contra nada. mayoría. Lo triste es que nos clasifiquen como personas que a veces nos dejamos llevar más por la emoción y se necesitan líderes más, ahora sí que mente fría, ¿no? Para tomar decisiones. Y son Y estos ese es un elemento que es peyorativo hasta cierto punto, ahora. claro, claro. Y son estereotipos que desafortunadamente Estereotipos. todavía tú eres bueno para esto, tú eres bueno para aquello. Creo que todos tenemos las habilidades para desarrollar el trabajo, ¿no? También Entonces, para... tenemos que la oportunidad, ¿no? Todos podemos desarrollar. Bueno, Exactamente, justamente. Angélica nos dice por acá que también es importante analizar la inequidad entre la mujer madre y la mujer no madre, ¿verdad? Exactamente. Sí, Definitivamente. porque también tenemos ahí cierto tipo de brechas, porque no es lo mismo, ¿no? Tal vez tener Ujú. uno, tres, cinco hijos, a no tener hijos, los elementos de trabajo, cuestión económica, movilidad, también interfieren dentro de este tipo de sector. Sí. Dice Teresita que la hiciste reflexionar, ¿verdad? Qué Yo, bien. yo, Teresita, lo que vine a hacer aquí son generar más dudas que respuestas. Entonces, esa es mi labor el día de hoy. Y Carla dice, estimada ponente, ¿cuál estrategia propone para retirar el estigma de las enfermedades mentales en el personal de la salud? Eso es algo muy importante porque no solamente en el sector salud, sino a nivel también sociedad, porque desafortunadamente todavía existe una desinformación en donde pareciera un tabú, un tipo de etiqueta, una estigmatización, hablar de salud mental. Salud mental no solamente estamos hablando de elementos de trastornos mentales, vamos más allá. Entonces, creo que principalmente cierto tipo de pláticas, campañas encaminadas a nivel social y a nivel también de personal de la salud, porque a partir de esto tenemos que empezar a mirar que hablar de salud mental no es algo malo, no es algo etiquetable, sino que a partir de aquí va con nuestras condiciones, por ejemplo, de vida, en el desarrollo, en la educación y cómo impacta directamente en mi estructura física, psicológica, a nivel de mental, porque a partir de esto, sí o sí, primero que nada, brindar cierto tipo de información para quitar estigmas, quitar desafortunadamente este elemento negativo que se tiene, esta cuestión de visión, y a partir de aquí lo que se generaría en algún momento determinado, tal vez son pláticas de sensibilización también, elementos de información, o sea, se podría hacer muchísimo dentro de este tipo de ámbito. Hoy en día yo creo que es momento de quitarnos ese tipo de estigma y tabú.